y es el que hace la derivación a esa atención individual. En este sentido, el tutor es un elemento básico para poder lograr la derivación y el inicio de una terapia, de una consejería con un estudiante. Se nos ha evidenciado que para los estudiantes y las estudiantes que vienen de comunidades andinas y amazónicas, este apoyo del tutor para una derivación en terapia es más importante. ¿Por qué? En primer término, porque el alumno está en un proceso de adaptación a una nueva cultura, a una nueva situación y además a la vida universitaria, que es totalmente diferente de la vida escolar. Y su primer referente de seguridad y confianza es el tutor. Entonces, la figura del tutor como acompañante en un proceso de salud mental que puede estar siendo dificultoso para el estudiante es básico. En este sentido, los tutores nos ayudan a hacer que los estudiantes comprendan la necesidad de una atención psicológica y las características de esta atención, porque hemos encontrado también que muchos de los estudiantes que vienen de comunidades no tienen una experiencia previa de atención psicológica. Como sabemos, en la mayoría de sus comunidades posiblemente solamente hay acceso al médico y al psicólogo no. Entonces, al no tener una experiencia previa respecto de cuál es el encuadre, cómo se trabaja, cuáles son las funciones de un servicio psicológico, la posibilidad de establecer confianza se hace más difícil. En muchos de los casos es el tutor el que acompaña al estudiante en este proceso de darse cuenta de la necesidad de un apoyo más allá del que da la tutoría, e incluso hemos tenido algunos casos en que el tutor acompaña al estudiante en la primera cita para servir como nexo entre el psicólogo y el estudiante. Esto se hace mucho más importante todavía cuando tenemos que hacer una derivación externa. ¿Por qué? Porque el servicio de psicología de la universidad, como el de todas las universidades, hace básicamente evaluaciones y consejería, pero no puede hacer terapia. Entonces, hay estudiantes que vienen con situaciones de depresión, que vienen con situaciones de antecedentes de violencia familiar o sexual, lamentablemente en muchos casos, y necesitan una terapia externa. Y esta derivación se hace más difícil en tanto que es una persona extraña y mucho más distante de los que estamos trabajando en la universidad. En muchos casos se tiene que hacer un trabajo conjunto entre la psicóloga de la universidad y el tutor para acompañar al estudiante en el proceso de aceptar una derivación externa, que puede ser ya un proceso de varias sesiones o de varias reuniones. Esto se hace más complicado en las situaciones en que los estudiantes, además de no haber tenido experiencias previas, pueden tener una idea diferente de nosotros sobre lo que es la salud mental, la enfermedad mental o en qué momento se debe acudir o no a un especialista. Hemos encontrado que a algunos de ellos les es difícil entender, por ejemplo, que una depresión mayor requiere ser tratada con medicación y requiere una terapia larga y no es algo que simplemente hablando con un amigo va a pasar. Y entonces acá hay también un proceso de enseñanza y formación sobre cómo conceptualizamos nosotros la salud mental. Esto se complica mucho más cuando, como les decía hace un momento, si a esto le agregamos que el estudiante o la estudiante viene con un antecedente de violencia familiar, que hace que la desconfianza sea mucho mayor y entonces el proceso tenga que ser mucho más largo, muy cuidadoso. ¿Qué estamos haciendo y qué deberíamos seguir haciendo al respecto? Porque es una situación que varía de estudiante a estudiante. En primer término, creemos que es necesario seguir profundizando, quizás con investigaciones dentro de la universidad y con intercambios con los tutores respecto de las creencias, ideas y nociones de salud mental que tienen los estudiantes. A veces creemos que el tema de la interculturalidad es solamente ayudar a los estudiantes a que vengan a Lima y se adapten aquí, cuando en realidad el tema es que tenemos que tener una mutua adaptación y un mutuo conocimiento. Y parte de nosotros también seguir explorando qué es lo que comprenden por salud mental, cómo entienden la enfermedad mental y cómo entienden la ayuda que se les puede brindar para poder tener intervenciones más eficientes desde sus puntos de vista también. Un aspecto que sí tomamos permanentemente y que queremos seguir profundizando es el de hacer
la formación y la información respecto de las pautas de qué se entiende en nuestra institución por salud mental y el tipo de apoyo psicológico que se da. Esto se da a todos los estudiantes una vez que ingresan a la universidad dentro del proceso de inducción. Se les explica las funciones del servicio psicológico, para acá está, de qué manera pueden acceder a él y cómo puede ayudarlos, y las relaciones que el servicio psicológico tiene con sus tutores y cómo a través de los tutores pueden ellos también recibir ayuda, de manera que los estudiantes puedan ir conociendo cuáles son las características de la atención que se da en la universidad y de cómo entendemos nosotros como institución atención en salud mental y en enfermedad mental. Nos hemos encontrado otro aspecto que también queremos explorar y que tiene que ver con las derivaciones individuales y que es mucho más complejo que el anterior, que tiene que ver con las diferencias de género. Hemos encontrado esto en experiencia de la consulta que se hace en la universidad al servicio psicológico, que a las jóvenes estudiantes que vienen de comunidades andinas les es mucho más difícil establecer una relación si el terapeuta que les toca en derivación es un varón. Entonces estamos trabajando para explorar estas situaciones. Allí el tutor también es de mucha importancia porque les toca indistintamente, salvo que hay una situación muy específica en que servicio de psicología y tutoría acuerde que es mejor que una estudiante tenga un tutor de su mismo género, una tutora, les toca indistintamente un tutor varón o una mujer, y el tutor varón en este caso tiene una función primordial porque ayuda a establecer un tipo de relación de confianza con personas del otro género que posiblemente no ha tenido antes este estudiante. Aquí lo que nos falta hacer es poder profundizar para hacer la diferenciación en cuándo estos aspectos tienen que ver con las relaciones de género y las concepciones de feminidad y masculinidad, y cuándo tienen que ver con otros antecedentes que están relacionados, por ejemplo, a la violencia familiar o a la violencia sexual, que pueden estar influyendo en la imagen que se tiene del tutor varón o del varón en general. Además de las derivaciones individuales, los tutores coordinan con el servicio psicológico todo lo que son los talleres grupales. El servicio psicológico tiene una oferta de talleres grupales abierta a todos los estudiantes, que por un lado incluyen talleres de nivelación y de desarrollo académico, como son los talleres de metacomprensión lectora y de redacción, y talleres de desarrollo personal. Esto incluye talleres de autoestima, de habilidades sociales, de inteligencia emocional, proyecto de vida, etc. En estos casos, los tutores, al igual que en la derivación individual, evalúan y sugieren a los estudiantes cuáles son los talleres que los pueden beneficiar más. No quiere decir que el estudiante solo puede ir a ese taller, porque el tutor los motiva a ir a los diferentes talleres que los ayuden en su desarrollo, pero sí que se prioriza desde tutoría que los estudiantes asistan a algunos talleres que, por sus características y el proceso de desarrollo que están teniendo, se evalúa que pueden ser los más necesarios para ellos en ese momento. Hemos visto que este espacio de talleres es un espacio interesante para la integración y el intercambio cultural, básicamente porque es un espacio abierto. No se hacen generalmente talleres que sean solo para alumnos andinos o solo para alumnos amazónicos o solo costeños. El taller se abre a toda la universidad, y entonces generalmente los talleres tienen alumnos de diferentes procedencias y de diferentes situaciones y diferentes carreras, y eso está permitiendo que haya un intercambio constante a lo largo del año en pequeños grupos sobre las experiencias, formas de vivir, formas de entenderse, formas de entender a los demás y entenderse a sí mismos, que ven enriqueciendo a nuestros estudiantes de Lima como a los estudiantes que vienen de provincias. Sí estamos haciendo un proceso de ajuste en el taller de metacomprensión lectora, porque hemos visto que hay más dificultades en los casos de los estudiantes bilingües para poder acceder a las lecturas con las que iniciamos este taller. Entonces queremos hacer un cambio en el tipo de textos de tal manera que los textos reflejen también multiculturalidad y reflejen también formas de entender el mundo, la vida, cosmovisiones diferentes, y no solo una visión occidental, que es un poco la que tiene el texto, los textos ahora. Entonces, para esta siguiente edición, en el semestre que viene de este taller,
deberíamos estar haciendo ajustes de los textos. Y la idea de estos talleres es que justamente se vayan ajustando permanentemente de acuerdo a lo que son los requerimientos y las necesidades de los alumnos. Finalmente, un aspecto en el que nos comunicamos tutorías y servicio psicológico es el de las evaluaciones psicotécnicas. Todos los estudiantes que ingresan a la universidad pasan por una evaluación psicotécnica, en el caso de los alumnos de beca 18, al ingresar al programa de nivelación. En esta evaluación psicotécnica se les toma una evaluación de habilidades básicas con el test PMA, que evalúa razonamiento verbal, numérico, fluidez verbal y razonamiento y organización espacial y razonamiento lógico, y con el test de adaptación de Bell, que evalúa diferentes niveles de adaptación, entre ellos el familiar, el personal, a la salud, social, etc. Hemos notado que cabe aclarar aquí que nosotros tenemos un baremo de centro. Hace 4 años se hizo una adaptación de los resultados porque la prueba originalmente estaba estandarizada para España, entonces no funcionaba para nuestros estudiantes. Y se hizo un baremo de resultados para estudiantes de la universidad y se trabaja con ese baremo. Sin embargo, pese a trabajar con ese baremo, hemos notado diferencias que pueden estar asociadas al tema del bilingüismo o del nivel educativo con el que vienen los alumnos de comunidades andinas, que hacen que su rendimiento esté por debajo del rendimiento promedio, pese a que no tienen deficiencias en habilidades, ¿cierto? Ese es un problema que solemos tener los psicólogos con las pruebas estandarizadas, que no consideran el tema de la cultura y el nivel educativo. Entonces estamos ahora también en una reevaluación que no sabemos si nos va a llevar a hacer un baremo nuevo solo para estudiantes de beca 18 o hacer un cambio en la concepción que estamos haciendo de evaluación, que es algo mucho más complicado, pero creo que más rico, que nos permita evaluar desde otro punto de vista y otras competencias, pero eso es algo que estamos todavía en conversaciones y en evaluación. En realidad, lo que he querido compartirles rápidamente aquí es, y en resumen, la necesidad de trabajar multidisciplinariamente. Nosotros tenemos un equipo de tutores grande, tanto para el ciclo regular como para beca 18, que permanentemente está en comunicación no solamente con el servicio psicológico, sino con las diferentes áreas de la universidad. La tutoría es un soporte básico e imprescindible para el avance de nuestros alumnos y la universidad lo considera así. No en vano, nuestra universidad desde su inicio como escuela tiene estos programas de tutoría que han pasado de ser tutorías individuales a ser en pequeños grupos para poder desarrollar otras competencias relacionales en los alumnos. Sin embargo, el tutor solo no puede trabajar, la tutoría sola no puede trabajar. Entonces tenemos que apuntar para poder trabajar con estos retos de concepciones de salud, adaptación, interculturalidad, salud, etcétera, etcétera, género, todo esto que he mencionado, tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria. Y considero que en la medida en que nosotros estamos consiguiendo logros en la universidad con nuestros estudiantes es justamente porque hacemos ese trabajo en equipo, permanentemente comunicados entre tutoría, servicio social, bienestar y psicología, que es la forma de trabajar para poder obtener los resultados mejores, que además tendrá que ver no solamente con el desarrollo de los estudiantes que vienen, sino el desarrollo de todos nosotros como comunidad educativa. Les reitero lo que les decía hace un momento. Tendemos a creer que el tema de interculturalidad es ayudar a los otros a adaptarse a nosotros, y no es así, es una mutua adaptación. Por eso quiero dejarlos con un texto de Tubino, del texto de Tubino y Heise de interculturalidad, que me parece que es clarísimo sobre la importancia de la interculturalidad para nuestro desarrollo. Ellos dicen: la voluntad de comprender al otro sin ponerle condiciones posibilita que la empatía, la comunicación, fluyan superando los obstáculos que se originan en el temor a la apertura y a la inseguridad. Finalmente, debemos reconocer que no somos productos de una sola cultura, sino que en nuestra vida cotidiana incorporamos aspectos culturales de distintas fuentes. Por consiguiente, la interculturalidad y el desafío que nos plantea no se refiere solamente a las relaciones con los otros,
sino que supone también una mayor comprensión y aceptación de nosotros mismos. Solo pudiendo llegar al otro, entender al otro, diciendo el esfuerzo por tender estos puentes, es que vamos a desarrollarnos también nosotros como personas. Y eso es a lo que aspiramos finalmente como desarrollo en nuestra universidad. Gracias. Muy bien, agradecemos a la profesora Zapata por haber desarrollado esta ponencia y seguidamente pasamos a la segunda ponencia. La segunda ponencia es Hatun Ñan, Camino hacia la Equidad. Es la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Muy bien, presento entonces a la magíster Juliana Pantoja Chihuán. Ella es magíster en docencia universitaria, licenciada en periodismo y docente de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de la Escuela de Formación Profesional de Ciencias de la Comunicación, extutora del proyecto Hatun Ñan de la misma universidad. Vamos a recibirla también con fuerte palmas. Buenas tardes tengan todos ustedes. En primer lugar, reciban un saludo cordial de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y también del proyecto Hatun Ñan. Lo que voy a hacer ahora es socializar una experiencia que se dio en la Universidad San Cristóbal de Huamanga desde el año 2007 hasta el 2014. Y esta ponencia la hemos elaborado con otra tutora, mi colega, la licenciada Rosa del Pilar Rojas Alarcón, que por motivos personales no se encuentra con nosotros. ¿Qué era el proyecto Hatun Ñan? ¿Qué significa Camino Grande? Hatun Ñan fue un programa de inclusión social orientada a democratizar la educación superior dirigido a estudiantes quechuas y amazónicos en pobreza y extrema pobreza. Estaba dirigido básicamente a estudiantes que venían del interior del departamento de Ayacucho, de las zonas rurales y también del PRAE, y asimismo de las zonas de influencia de la región Ayacucho, como es Huancavelica, Abancay, Andahuaylas. El perfil que tenían los estudiantes Hatun Ñan básicamente era que tengan lengua materna quechua, que sus padres hayan sido de origen quechua, que hayan estudiado en colegios estatales y que efectivamente necesiten el apoyo en cuanto a la tutoría, en cuanto al apoyo académico, al aspecto social, para que ellos puedan adaptarse a la universidad y también puedan culminar sus estudios profesionales dentro de la universidad. Por la composición que tenían los estudiantes, muchos de ellos han sufrido discriminación, no solo de los profesores, sino también de sus pares, porque la composición del estudiante también es en la Universidad de Huamanga acoge a otros estudiantes, básicamente citadinos, a pesar de que la mayoría son de composición de perfil Hatun Ñan. Entonces, combatir ese aspecto de la discriminación fue una tarea ardua, fue un interaprendizaje. Como dijo la ponente anterior, el tema de la interculturalidad en realidad es algo complejo. A veces lo podemos entender los que provenimos de la zona, digamos, citadina, como algo que fuera no un problema de nosotros, sino de los otros. Es más, dentro de este proceso nosotros hemos podido aprender a hacer la tutoría. Muchos nos decían cuál es la receta o cuál es el perfil del tutor o qué es la tutoría. En el proceso de estos 7 años hemos ido aprendiendo conjuntamente con los tutorados, con los profesores, con las autoridades, no solo de la universidad, sino también fuera de la universidad, porque eso tuvo Hatun Ñan. También una relación, como ya lo decían muchos ponentes ayer, del aspecto social. No solo ver a la universidad dentro, en su esencia misma, ¿no?, dentro de la universidad, sino también fuera de la universidad, porque debe haber una relación
y el tema intercultural básicamente tiene que ver también con esas relaciones que existen entre muchas personas. Entonces, las áreas de trabajo que Hatun Ñan tuvo fue el aspecto académico, que se centró en la tutoría y sus demás componentes para poder ayudar a los estudiantes. También el aspecto de investigación, que se realizó diversas investigaciones en temas interculturales relacionados con el aspecto educativo, el aspecto social. El área de relaciones interinstitucionales, y esa área básicamente relacionada con la sociedad. Existía un programa de radio elaborado por los mismos estudiantes Hatun Ñan, que lógicamente eran básicamente del área de ciencias sociales, de ciencias de la comunicación. Se hacían ferias interculturales y el retorno a la comunidad con la finalidad de afianzar el tema intercultural. Entonces, el enfoque intercultural estuvo presente en todo este proceso. Como ya les indicaba, el tema de la discriminación por procedencia, por idioma, las interferencias lingüísticas, los alumnos eran burla de los demás, de los otros, que no entendían por qué ellos tenían interferencias lingüísticas. También por la carrera profesional que estudiaban, ¿no? Si de repente eran áreas de humanidades frente a las áreas de ciencias o ingenierías, ya imagínense cómo era esta discriminación en el sentido de decir, tú estudias una carrera de humanidades, bueno, que es bueno, ¿no? Pero si estudiabas ingeniería o otra carrera que entre comillas puede ser superior, bueno, también por eso había discriminación. Lo que se ha hecho es fortalecer la identidad cultural, no solo entender la interculturalidad por el tema del saber o entender el quechua, o por de repente vestirme con los trajes típicos de donde yo provengo, sino iba más allá, de entender los valores, de entender la filosofía que ellos tenían, de entender la ideología, los saberes que ellos tenían. Porque la cultura quechua tiene saberes, y saberes que hay que interactuar, hay que aceptar, hay que entender y hay que ser tolerantes. Eso hemos aprendido todos. Y básicamente también tenía el enfoque de ciudadanía, ¿no? El enfoque de que respeten mis derechos y yo respeto los derechos de los otros. A lo largo de los 7 años se han logrado muchos aspectos y los chicos han logrado empoderarse, y muchos de ellos ya son egresados, son titulados, son líderes, alcaldes de sus comunidades, y eso es lo que en realidad nos halaga. Asimismo, también algo muy importante que ayer un tutor nos manifestaba, el tema del medio ambiente, porque en realidad el tema intercultural no solo pasa por la cultura, ¿no?, sino por otros temas. Por ejemplo, el aspecto medioambiental, que en las zonas rurales tienen en cuenta este aspecto, incluso para los quehaceres que ellos tienen que hacer durante todo el año, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la cosecha, en el tema de la cosecha del agua, en fin, muchos temas que hemos ido aprendiendo conjuntamente con ellos. ¿Cómo era la tutoría en Hatun Ñan? Era un acompañamiento, un seguimiento a la labor del estudiante en lo académico, personal, profesional y social. Como ya lo han indicado aquí, nosotros en el aspecto académico se han realizado cursos de nivelación, se han realizado cursos de reforzamiento en las áreas que creo que es general en todos, ¿no? Las áreas de matemática, estadística, metodologías de investigación. Entonces, en esas áreas se les ha apoyado a los estudiantes con docentes que especialmente eran de la carrera profesional que ellos de preferencia llevaban para poder entender y buscar la temática y los enfoques. En el aspecto personal, ¿no?, como también lo indicaban, muchos nos convertíamos en hermanos, en padres, para poder entender lo que ellos sentían, lo que ellos pasaban, y qué bueno era decirles, o que ellos sientan que alguien se preocupara por ellos, al menos decirle cómo estás, cómo te sientes, cómo vas en tus exámenes, qué dificultades tienes. Creo que eso era muy importante, porque muchos de los estudiantes vivían solos en la ciudad de Huamanga o estaban en la residencia universitaria. Necesitaban de una voz amiga
que les tienda la mano y al menos les diga cómo estás, o una palmadita en el hombro, cómo te va. Eso era suficiente para que ellos sepan que hay alguien que está pendiente de él. En el aspecto profesional, de igual forma, ellos han ido generando competencias de acuerdo a sus carreras profesionales, se les ha ido dando los lineamientos importantes en la tecnología, especialmente el manejo de software de acuerdo a sus carreras, y eso les ayudó muchísimo, muchísimo para poder interactuar, para poder estar, digamos, acorde a lo que ahora pide el tema de la excelencia académica. Y en el aspecto social también, ¿no? Que ellos se sientan fortalecidos, que ellos no nieguen su cultura, que al contrario amen su cultura, que sepan que es importante lo que ellos traen y que compartan con nosotros. ¿Cuál era el perfil del tutor Hatun Ñan? Era un docente tutor de preferencia de la especialidad del tutorado. Eso fue una ventaja para muchos de nosotros, como en mi caso. Yo empecé con tutorados de trabajo social, bueno, yo soy del área de ciencias sociales, luego pasé con tutorados de mi área de ciencias de la comunicación. Tener buena referencia de los alumnos tutorados, eso es importante también, ¿no? Y acá el dilema, si el tutor nace o se hace, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener diría yo, con la experiencia, digamos, unas ciertas cualidades que ya son inherentes a uno, me parece, ¿no? Con la experiencia. Y era importante que al momento de la selección de los tutores, los coordinadores o las personas que seleccionaban a los tutores tengan referencia de los alumnos. En este caso tengan una buena referencia, yo diría, ¿no? Que el tutor sea amigable, respetuoso, tolerante, que tenga capacidad de escucha, ¿no? Y que pueda compartir con los demás, que sea exigente, lógico, pero que tenga esa capacidad de entenderlos a todos. De preferencia, bueno, eso es algo también que se ha ido dando de origen quechua, o de la zona de influencia, o también tutores que nos hemos ido incorporando, porque también teníamos, digamos, unas características de muchos estudiantes. En mi caso soy del mismo Ayacucho, de la provincia de Huanta. Yo he estudiado acá en Lima, entonces yo también un poco rememorando lo que a mí me había pasado cuando estudiaba, casi se repite, ¿no? Yo estudiante de provincia en Lima, ¿no? Y bueno, yo por ahí entendía también, ¿no? Ellos vienen del interior, no conocen a mucha gente, el tema de la adaptación, el tema de la timidez que también ellos tienen y es natural, y después de los talleres de autoestima, liderazgo, no saben, ¿no? Los cambios que hubo. Entonces, también eso fue importante, el entender, ¿no? Las cosas que nos han pasado y también compartir esas experiencias, ¿no? Porque a veces ellos se sienten que solo a ellos les pasa eso, pero sin embargo les decimos, no, a todos nos pasa eso, ¿no? Entonces no te sientas mal, no eres el único, vamos, lo vamos a lograr, ¿no? Tener empatía y también solidaridad, ¿no? Muchos de los tutores, en verdad, hasta como decíamos ayer con mi colega escuchando las ponencias, hasta hemos llorado con los tutorados, ¿no? Por muchas injusticias que se cometían con ellos, los hemos ayudado a que planteen sus quejas, ¿no? Argumentando, porque ellos se sentían impotentes de no reclamar, ¿no? Entonces, esta parte era importante. Muchos de los tutores incluso han regalado sus computadoras a los estudiantes. Por ejemplo, una profesora de obstetricia regaló una computadora a un estudiante de ingeniería civil, era básico esa herramienta, ¿no? Y gracias a ello aprendió muchas cosas, y bueno, agradecido con la profesora, ¿no? Si lo podíamos hacer, habría que hacerlo, ¿no? ¿Y cómo fue nuestro plan de acción tutorial? Lo que hacíamos era un plan semestral con actividades y tareas en la tutoría individual y grupal, como ya también lo han indicado, informes mensuales y semestrales de las tareas del plan tutorial, capacitaciones en tutoría, en interculturalidad, para poder entender este gran tema, que lo hemos ido aprendiendo. Hemos tenido interacciones con profesores de la Universidad Católica, con también profesores de la Universidad Ruiz de Montoya, para poder un poco conocer este aspecto, debatir, opinar sobre el tema. Como indicaba, los tipos de experiencias tutoriales fueron las individuales, ¿no?
que siempre nos reuníamos con los estudiantes en el local del proyecto Hatuñán, que teníamos horas de atención de tutoría, 2 horas a la semana, pero sin embargo estábamos dispuestos también durante la permanencia en la universidad en los locales, ¿no?, universitarios, como muchos decían, y aquí está la foto, a veces hasta en el comedor universitario haciendo tutoría. No había un espacio, ¿no?, realmente indefinido para decir qué es lo que podemos hacer y en qué espacio podemos hacer la tutoría. Entonces, la tutoría individual nos permitió una relación directa con los tutorados, una relación, como decía, cara a cara, ¿no?, lo manifestaban ayer, donde podíamos conocernos más, tanto los tutores como los tutorados. Y la tutoría grupal, ¿no?, donde hay una relación directa también entre el docente y un grupo de estudiantes, dando talleres de acuerdo a la petición que ellos tenían, que ellos nos hacían, ¿no?, a la demanda de ellos, y dábamos talleres activos donde ellos eran protagonistas de sus aprendizajes. Y también, por supuesto, la tutoría virtual, ¿no?, a través del Facebook, de los correos electrónicos, de la página web del proyecto Hatuñán, interactuábamos, ¿no?, para un poco citarles a los cursos, a los talleres, para que asistan, o para hacer consultas a través del chat, en fin. En cuanto a la metodología y la captación de los estudiantes, había una inscripción, un periodo de inscripción de los estudiantes. Vale aclarar que el proyecto Hatuñán en un inicio fue para todos los estudiantes con el perfil Hatuñán, ¿no?, de diversas, en Ayacucho hablamos de series, ¿no?, desde la serie 100 hasta la serie 500. Entonces había una selección de los estudiantes Hatuñán, que en un momento fueron alrededor de 800 estudiantes. Éramos 16 tutores y bueno, trabajábamos de esa forma. Se les dio el apoyo académico, cursos de nivelación, reforzamiento, acceso gratuito al centro de internet de cómputo, tutoría individual, atenciones personalizadas, grupal, talleres, virtual, y también había una atención psicológica y legal. Nosotros también derivábamos al psicólogo o a la psicóloga casos que veíamos que era importante que el estudiante tuviera este apoyo profesional. Y también había un aspecto legal, porque muchos de los estudiantes Hatuñán también, para poder estudiar dentro de la universidad, trabajaban a la vez. Entonces a veces sufrían vulneraciones de sus derechos, no les pagaban, que había que hacer reclamos, o también venían de familias disfuncionales, ¿no?, que solo vivían con mamá y hermanos, y sus padres, bueno, tenían que hacer un poco el juicio, como nosotros le llamamos. Es una pena, ¿no?, que los padres no sean responsables de la educación de sus hijos, para que les pasen una pequeña manutención y ellos puedan seguir estudiando en la universidad. ¿Qué impactos hemos tenido durante estos años con el proyecto Hatuñán? El proyecto y la tutoría se logró posicionar en el ámbito universitario pese a las múltiples trabas que se presentaron en el camino. Efectivamente, a los que estábamos en Hatuñán un poco que se nos miraba diferente, ¿no?, por el tema que estábamos